ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que Él nos concede, por acercar, presentarnos en este lugar, podernos quedar por un momento acá parados y compartir la bendita y poderosa palabra del Señor, recordando siempre que la intención de ponernos en estos lugares no es para venir a incomodar, no es para venir a perjudicar a usted. En ningún momento nos ponemos a meditar y a pensar y a proyectarnos el podernos presentar acá y quererle desanimar, desconsolar a usted con la bulla, estorbarle. No se trata de en ningún momento venir a incomodarle a usted, sino compartir la palabra del Dios de los cielos. Es necesario seguir predicando, es necesario seguir abriendo nuestra boca y seguir hablando lo que la Biblia nos enseña. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema el hombre afligido por Dios. ¿Sabe? Es el hombre afligido por Dios, y los textos bases los encuentras en Lamentaciones capítulo 3, verso 31 al 33, donde la Biblia nos enseña a nosotros que Dios no aflige al hombre voluntariamente, sino que dice la palabra que lo hace con un propósito, lo hace con un proyecto, porque verdaderamente la palabra aflicción sabemos nosotros que trae angustia, desesperación, algo que no hayamos que hacer, a dónde ir, a quién buscar. Pero sabe, vamos a compartir este mensaje, el hombre afligido por Dios, por la razón de que cuando encontramos en Lamentaciones, encontramos 5 poemas, esos 5 capítulos, donde encontramos la historia de una ciudad llamada Jerusalén, una historia que nos enseña la Biblia, que era muy popular en aquel tiempo, era muy famosa en aquel tiempo, una historia donde la Biblia nos enseña que Jerusalén era reconocida en muchas partes, internacionalmente hablando. La gente de otros países, de otras naciones, se presentaban a esa ciudad, y la ciudad, dice la Biblia, que era una ciudad bastante buena para el comercio, bastante buena para crecer económicamente. Cualquier persona que entraba a ese lugar, prosperaba, dice la Biblia, crecía. Esa ciudad tenía unas puertas grandes donde muchos entraban. En las plazas, dice la Biblia, que la gente se reunía para resolver cualquier problema, o para negociar, o para hacer fiestas. Ahí en las plazas se reunía, y todo aquello era fiesta, todo aquello era alegría. Pero entonces llegó el momento en que estos llegaron a confiarse, llegó el momento en que estos, bendita sea la misericordia de Jehová, comenzaron a confiar en todo aquello que tenían. Se les comenzó a olvidar quién era el que los había llevado hasta ese momento, quién era que los había hecho crecer hasta ese nivel económico que ellos habían llegado. Se les había olvidado quién los había hecho populares en ese lugar. Esa ciudad se le había olvidado, y las puertas, dice la Biblia, que las habían dejado abiertas, y había un ejército que rodeaba aquella ciudad, babilónicos, donde ellos esperaban un pequeño descuido, un pequeño espacio para poder entrar a la Jerusalén y comenzar a destruir, comenzar a tomar posesión de aquel lugar. Y dice la palabra que el momento llegó cuando Jerusalén, la grande, la poderosa, la famosa, la Biblia nos enseña que llegó el momento en que estos comenzaron a confiar en las cosas que ellos podían tener. Y la Biblia dice, que nos enseña que dejaron las puertas abiertas de aquella gran ciudad. Y entonces los babilonios tuvieron el poder, la capacidad para poder entrar por aquellas calles, moverse por todo aquel lugar. Y cuando ellos tomaron posesión, dice la Biblia, que las puertas fueron cerradas, nadie podría entrar. De los que estaban adentro, nadie podía salir. Y lo tremendo nos enseña la Biblia, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación que comenzó a vivirse, la soledad, la tristeza y tantas cosas que llegaron a esa ciudad, donde nadie podía creer que tarde o temprano algo así podía pasar. Y saben, no era porque Dios los hubiese abandonado, no era porque Dios los hubiese ignorado, sino que sencillamente ellos miraron el crecimiento, la prosperidad que tenían. Ellos lo miraron como un esfuerzo personal. Ellos creían que era por su propia fuerza, ellos creían que era por su propio conocimiento, ellos creían que eran populares, famosos en muchos lugares por el crecimiento que ellos tenían. Pero nunca ellos comenzaron a meditar, a reflexionar, que no era porque ellos
tuvieran la capacidad, sino por un Dios misericordioso, por un Dios bondadoso que se encarga de restaurar, de levantar, de administrar, de prosperar y de hacer grandes cosas en la vida de los hombres, pero que lastimosamente llegamos al tiempo, al momento que cuando nosotros la prosperidad va creciendo, se nos va olvidando quién nos da la fuerza, se nos va olvidando quién nos da la vida, se nos va olvidando quién nos da la salud, se nos va olvidando quién es el que nos ha puesto en ese lugar, y comenzamos a ignorar la gracia, comenzamos a ignorar la misericordia, aquel Dios que día con día hace descender el sol sobre buenos y malos, aquel Dios que hace caer la lluvia sobre justos e injustos, aquel Dios que dice la palabra que muestra su misericordia para el mundo entero. Y entonces cuando estos comenzaron a descuidarse, comenzó a caer, dice la Biblia, aquella ciudad, comenzó a caer, dice la palabra, aquel lugar donde había tanta prosperidad. Comenzó, dice la Biblia, la muerte a administrar la vida de los hombres en ese lugar. Comenzó, dice la palabra, el hambre a tomar posesión de aquella ciudad. Comenzó la soledad, la tristeza y tanta desgracia que llegó en un pequeño tiempo, en un pequeño lapso de tiempo a esa ciudad. Y todo decía la palabra por el descuido que había habido, por el descuido que ellos tomaron, no tomaron en cuenta todo el crecimiento que Dios les había dado. No tomaron en cuenta la fuerza, la capacidad y descuidaron las puertas. Y lo más tremendo, que los babilonios, que representan la fuerza del mal, me enseña la palabra que tomaron dominio de aquella ciudad. Imagínate, por decirlo de esta manera, en este pasaje o en esta colonia, estamos totalmente confiados. Cada quien piensa que su prosperidad, cada quien piensa que la bendición la tiene por su capacidad. Pero imagínate el descuido nuestro. Comiencen a entrar muchos hombres armados con pensamientos malvados, con pensamientos de muerte, con pensamientos de destrucción, y tomen posesión de esta colonia y no permiten que nadie pueda salir, no permiten que nadie pueda entrar. Y lo más tremendo, que comienza a llegar las enfermedades a nuestro cuerpo y no nos podemos mover de nuestros hogares, no nos podemos salir de nuestras colonias. Imagínate, comienza la muerte a administrar nuestras vidas, el frío, el de la muerte, la soledad de la muerte, a administrar nuestras vidas, y comenzamos nosotros a querer reaccionar y no podemos reaccionar porque hay gente, hay hombres armados que no permiten que salgamos. Así le pasó a esta ciudad cuando ellos quisieron comenzar a levantarse, cuando ellos comenzaron a decir bendita sea la misericordia de Jehová, comenzaron a ver el decaimiento que había, comenzaron a ver la hambre que llegó, comenzaron a ver cómo las enfermedades comenzaron a desarrollarse, y cuando esto, dice la palabra, comenzaron a reaccionar, ya era demasiado tarde, porque las puertas de aquella gran ciudad las habían cerrado. Las puertas de aquella ciudad estaban bajo el dominio, bajo el poder de aquella autoridad, de aquel ejército babilonio, que no permitían que nadie saliese, no permitía que nadie entrase a comercializar. Y entonces la palabra dice que las doncellas caminaban por las calles, los jóvenes caían por las calles, los ancianos, dice la Biblia, estaban muertos ahí por las calles también. Mira qué tremendo, llegó una hambruna tan tremenda que las mujeres, la gente de aquel lugar quería practicar el canibalismo, querían comerse sus propios hijos. Pero ¿por qué había pasado todo esto? Simple y sencillamente porque se les había olvidado quién era el creador de los cielos y de la tierra. Simple y sencillamente porque se les había olvidado quién era el que les daba la fuerza, la capacidad para que estuvieran en pie. Aleluya. ¿Sabes? Cuando comienzas a analizar, a escudriñar el libro de Lamentaciones, se dice que es uno de los libros más drásticos, más tristes en la Biblia, porque vas a encontrar mucho lamento, mucha angustia, mucha desesperación. Vas a encontrar cómo la muerte comienza a abrazar la vida de los hombres, de los niños, de los jóvenes, de las doncellas, de los ancianos, dice la palabra. Mira qué tremendo, los jóvenes cayendo en las calles porque ya no tenían fuerza para seguir. Las doncellas cayendo por las calles porque no tenían la capacidad para mantenerse en pie. Aquellos ancianos, dice la Biblia, ahí estaban también muertos en las calles porque nadie daba nada por ellos. Los babilónicos pasaban, aquel
ejército pasaba, pero solamente se burlaban de ellos, solamente se burlaban, los señalaban. Y ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Había algo cuando nosotros comenzamos a creer en mi propia persona, cuando yo comienzo a confiar en mi propia fuerza, cuando yo comienzo a confiar en mi propia inteligencia, cuando yo comienzo a creer en mi poder, que el cual yo no tengo poder, cuando yo comienzo a pensar que me mantengo en pie por la inteligencia que yo tengo, las consecuencias terminan siendo carísimas, las consecuencias terminan siendo de lamento, las consecuencias terminan siendo de tristeza, las consecuencias terminan siendo de muerte. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que el ejército de Babilonia tomó posesión de aquella ciudad. Y cuando aquella gente comenzó a reaccionar, cuando aquella gente comenzó a levantarse, cuando aquella gente comenzaron a querer actuar, dice la Biblia que ya era demasiado tarde, ya no podían hacer absolutamente nada. La ciudad había sido invadida, aquel lugar había sido invadida, la grande, la famosa, la poderosa, dice la palabra que había caído. Ya nadie entraba a vender, ya nadie salía a vender ese lugar, ya nadie entraba a comercializar, porque las puertas habían sido bloqueadas, las puertas habían sido cerradas. Allí comenzaron los lamentos. Por eso dice la palabra en el mismo capítulo 3 de Lamentaciones, verso 39, dice la Biblia: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en la consecuencia de su pecado, laméntese el hombre en la consecuencia de su camino, porque los caminos que a nosotros nos parecen que nos traen vida, los caminos que a nosotros nos parecen que nos traen salud, los caminos que a nosotros nos parecen que nos traen bienestar, esos caminos traen enfermedad, esos caminos traen problemas, esos caminos traen muerte, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y eso es lo que pasa ahora en la actualidad. Lo mismo de aquella ciudad grande, famosa en aquellos tiempos. Llegaron a crecer, a ser mencionados en muchos lugares. La gente entraba, salía, comercializaba. La gente se reunía en las plazas y comenzaban allí en esos lugares. Allí hacían fiestas, allí resolvían cualquier problema familiar o cualquier problema que había en esos lugares. Ahí se abogaban, ahí se resolvían todas las cuestiones que no eran agradables en esa ciudad. Pero mira qué tremendo cuando los babilónicos tomaron el poder. Mira qué tremendo cuando las fuerzas de Babilonia, la autoridad, el ejército de Babilonia tomó el control de esa ciudad. Allí es donde dice Jeremías: bendita sea la misericordia de Jehová. Jeremías va paseándose por aquellas calles, comienza a ver las casas caídas, comienza a ver las doncellas en tierra, comienza a ver los jóvenes caídos, comienza a ver los ancianos también allí abandonados, comienza a ver el canibalismo que la gente quería practicar, comienza a ver la soledad en aquel lugar. Dice la palabra que aquella ciudad estaba en ceniza, no había nada de esperanza, no había nada de esperanza. Por eso estoy ministrando bajo este tema: Dios, bendita sea la misericordia de Jehová. El hombre es afligido por Dios, pero no lo hace con aquella intención para destruirlo, no lo hace con aquella intención para verlo desgraciado, no lo hace con aquella intención para verlo que lleve una vida miserable. Cuando Dios hace eso, cuando Dios nos hace pasar angustia, cuando Dios nos hace pasar aflicción, es porque quiere que reconozcamos que sin Él no somos nada. Es que quiere que nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta que separados de Él nada podemos hacer, que nos demos cuenta que la fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene de Dios, que nos demos cuenta que la vida no es porque nosotros la merezcamos, sino por la misericordia de Jehová. ¿Sabes? La vida que nosotros tenemos no nos pertenece. David dijo: ¿qué le puedo dar si no tengo nada que entregar? ¿Qué le puedo ofrecer si no tengo nada que ofrecer? Ni la misma vida le puedo ofrecer si le pertenece a Él. Él me ha dado la vida, yo estoy viviendo y no sé ni por qué estoy viviendo. Estamos caminando y no sabemos por qué estamos caminando. Y ahí nos preguntamos: ¿y entonces por qué nos hizo Dios? Traía un propósito para cada uno de nosotros, los seres humanos, pero lastimosamente no supimos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, no supimos aprovechar la vida que nos ha dado, no hemos sabido aprovechar. Bendita sea la misericordia de Jehová, sino que cada uno de nosotros tomamos nuestros propios caminos, cada uno de nosotros andamos bajo nuestros propios
pensamiento y dijo: David, no tengo nada que ofrecer, ni la vida te puedo ofrecer, porque la vida le pertenece a él. Muchos de nosotros decimos: esta es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. La vida no es propia, la vida no es nuestra, la vida viene de Dios. Aleluya. ¿Lo sabes? Por eso muchos lamentos ahora en la actualidad, por eso mucha tristeza ahora en la actualidad, por eso mismo hay muchos llantos ahora en la actualidad, porque todos queremos hacer algo que está fuera de mira, que está fuera de los propósitos de Dios. Todos queremos hacer cosas que verdaderamente nos agradan delante de los ojos de Jehová. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Jeremías comienza a levantar sus manos, porque se dice que Jeremías fue el escritor de Lamentaciones, porque cuando él se paseó por aquel lugar, cuando él se manejó por aquel lugar, comenzó a ver tanta desgracia que había. Imagínate, bendito sea Dios, que como te lo dije al principio, este lugar cerrado de punta a punta, nadie puede salir por mucho tiempo, nadie puede entrar por mucho tiempo. Los que están afuera ya no pueden entrar, los que estamos adentro ya no podemos salir. Y lo más tremendo, que venga la enfermedad a nuestro cuerpo, no vamos a tener oportunidad de salir. Eso le pasaba a esa ciudad. La enfermedad comenzó a visitar, la enfermedad comenzó a tocar la puerta, y habían hombres armados en las puertas para que estos no pudiesen salir. Habían hombres con pensamientos de maldad en las puertas de aquella ciudad, para que los hombres, la gente no salir. Entonces comenzaron a morir, entonces comenzaron a caer. Solo ponte a pensar, ¿qué pasaría si no puedes movilizarte a un lugar donde te puedan atender? ¿Qué pasaría si no puedes movilizarte a un lugar donde te puedan extender la mano, donde te puedan dar algún medicamento? ¿Qué crees que pasaría? Y lo más tremendo, que se moría la gente y no había oportunidad de sacarla, irla a sepultar, allí mismo se quedaba. Imagínate qué tragedia, imagínate qué dolor, imagínate qué angustia ver a un ser querido caer en tu propia casa, ver a un ser querido caer en tu propio lugar de habitación, y aquel cuerpo comienza a mira, el tiempo de putrefacción, aquel cuerpo comienza a echar un mal olor. ¿Qué crees que hacía el ejército de Babilonia? No extendían la mano, estos se burlaban, estos se reían, estos decían: mira hasta dónde ha caído la grande, mira hasta dónde ha caído la poderosa, mira hasta dónde ha caído la que es famosa, mira hasta dónde ha caído la popular. Aleluya. ¿Sabes? Todo lo que tenía se había terminado, todo lo que ellos poseían se había acabado. Fama, dinero, prosperidad, todo se había terminado. Pero ¿sabes? Lamentaciones se conoce por la historia bíblica que fue un libro escrito en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, en tiempos donde dice la palabra que Jeremías paseaba por aquellas calles. Jeremías se movía por aquellas calles y no había esperanza de nada. No había esperanza de poderse restaurada, no había esperanza de poderse levantar, no había esperanza de volver a ser la grande, no había esperanza, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y así hay mucha gente también, bendito sea Dios, que tarde o temprano nos puede visitar, la que nadie quiere que nos visite. Enfermedades que nos separan de los bienes que poseemos, enfermedades que nos separan de las propiedades que podamos tener, no pueden visitar. Pero fácilmente podemos salir, buscar ayuda, y aquel tiempo no había. Y lo más tremendo, que viene un tiempo a la tierra donde dice la palabra que el hombre que endurece la cerviz será quebrantado, y no habrá medicina para él, no habrá refrigerio para él, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice: el hombre que endurece la cerviz, la parte de nuestro cuello. Imagínate no podernos humillar, bajar nuestro rostro delante de Dios. Dice la palabra que de repente será quebrantado. La palabra quebrantamiento es algo destructivo. La palabra quebrantamiento es algo que está despedazado. La palabra quebrantamiento es que no se puede ver esperanza. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Ya no habrá medicina para él. Y el mismo proverbista dice: en aquel tiempo muchos me llamarán, me buscarán de mañana, no me van a encontrar, dice la palabra. Bendito sea
de Dios en aquel tiempo. Dice el profeta Amós que muchos buscarán alimento y no alimento de pan ni sed. No van a andarse de agua, sino que de escuchar la voz de Dios. Pero ya será demasiado tarde, por muchos gritos, por mucha mueca, por mucho movimiento que podamos hacer. Los lugares donde se predica la palabra, ya haber desolamiento. Aquellos hombres que se levantaban a gritar de voz en cuello de las cosas que se avecinaban, de las tristezas, de las angustias, de los lamentos que se avecinaban, ya no van a estar. Bendito sea el Dios de los cielos, aleluya. ¿Sabes? Ahora en día cualquiera puede malinterpretar, cualquiera puede señalar y decir que predicar la palabra, muchos creen que es una acción para intimidar a los demás. Muchos piensan que es como un legalismo para poder meter temor a las personas para que puedan acercarse al Dios de los cielos. Aquí no se trata de eso, sino de contarte los testimonios poderosos en la Biblia, donde aquellas grandes ciudades terminaron lamentándose, donde aquellas grandes ciudades terminaron llorando, donde aquellas grandes ciudades ya no hallaban qué hacer. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que el Dios de la misericordia se había apartado de ellos, por cuanto ellos pensaron que no iban a tener necesidad, cuando ellos pensaron que nunca les iba a pasar nada, cuando ellos pensaron que nunca iban a pasar desgracia, cuando ellos pensaron, alabados a su santo y poderoso nombre, y cuando ellos mencionaron, nadie nos puede tocar. En un tiempo dijeron allá por el profeta Jeremías, dijeron, una ciudad dijo, el Dios está muy lejos de nosotros, Él no mira lo que nosotros estamos haciendo, podemos hacer lo que nosotros querramos, Él no nos puede ver. Pero dice la Biblia, el ojo de Jehová está en todo lugar, los ojos de Jehová se expanden por toda la tierra, los ojos de Jehová están en todas partes, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Pero hay muchas ciudades, ya vemos también nosotros, mira, te lo estoy hablando por lo personal, experimentado personalmente. Yo dije, Dios no existe, para mí no existía Dios. Para mí me molestaba oír que alguien predicase la palabra. Yo detestaba que alguien dijese, vayamos a un culto. Algo que yo detestaba, algo que a mí me molestaba. Pero había un Dios que estaba diciendo tarde o temprano, te voy a levantar tarde o temprano, voy a romper esas cadenas. Y ahora agradezco a Dios porque no me pagó por la maldad, no me pagó por la desobediencia, no me pagó por la iniquidad, no me pagó por el rechazo, el reproche que yo le hacía. Siempre estaba amándome, siempre estaba con ese amor eterno, siempre estaba con esa mano extendida, siempre estaba dispuesto a perdonarme, aleluya. ¿Sabes? Ese mismo Dios, el cual Jeremías mencionaba, ese mismo Dios, el que Jeremías seguía predicando en aquellos tiempos, ese mismo Dios te estoy predicando ahora. Él no ha cambiado para nada. Él permite el tiempo para cada uno de nosotros 24 horas al día, 1440 minutos. 86.400 segundos para cada uno de nosotros. Dios no dice, le voy a quitar minutos a él porque es pobre, le voy a dar tiempo más a este porque es rico. No, la palabra no dice que Dios, bendita sea la misericordia de Jehová, tiene un algo específico, algo excepcional. No, Dios no tiene excepción de persona. El tiempo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la misma cantidad, el mismo espacio, las mismas horas, los mismos segundos, los mismos minutos. Para todos no ha cambiado. Es un recurso universal que Dios nos ha dado, aleluya. Pero sabes, nos pasa como la grande, nos pasa como la poderosa, que decimos nosotros, si no trabajo yo no voy a comer. Decimos nosotros, tengo que forzarme por las cosas que hay en este lugar, tengo que forzarme para que la gente me respete, tengo que forzarme para ser reconocido no solamente en la colonia, sino que en muchas colonias. Tengo que forzarme para que la gente vea verdaderamente el crecimiento económico que yo tengo. Mucha gente está haciendo eso, y Jerusalén así le estaba pasando, la ciudad así le estaba pasando. Ellos dijeron, somos grandes, somos poderosos, somos famosos, nadie nos puede tocar. Y los babilónicos rodeaban aquella ciudad, los babilónicos
enemigos rodeaban aquella ciudad. Eso mismo está pasando, amigo. El enemigo rodea tu casa, el enemigo rodea tu vida, el enemigo rodea tu familia. ¿Y cuál es el pensamiento, el proyecto que él trae? Dice la palabra que solamente había hurtar, matar y a destruir. Solamente había hurtar, matar y a destruir. Pero hay un Dios que dice la Biblia, envió a su Hijo amado para darnos vida, vida en abundancia. Ese Dios de los cielos, ese Dios de misericordia. Aleluya. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia, eso fue tremendo. Comienzas a leer los 5 capítulos de Lamentaciones. Ahí hay tristeza, ahí hay lamentos, ahí hay angustia, hay depresión, hay de todo en esos capítulos. Pero también encuentra la restauración. También encuentra, bendita sea la misericordia de Jehová. Porque los textos base dice, antes Dios aflige, pero tiene misericordia porque se duele al ver al mundo, al ver a la humanidad, al ver lo que Él creó como corona de la creación, cómo se está destruyendo. A Él le duele en su interior, a Él le duele en su corazón, aleluya, porque la palabra dice que se duele para castigar. ¿Sabes? A Él le duele. Dios no goza la desgracia de otro. Dios no goza el fracaso de nosotros. Dios no se deleita ver las desgracias que vivimos. Él no se deleita en eso. Él se duele, dice la palabra, pero su misericordia es tan grande que día con día está tocando la puerta. Su misericordia es tan grande, por eso dice Lamentaciones capítulo 3, versos 39 y 40. Porque solamente el hombre viviente, lamenta el hombre en su pecado, pero escudriñemos nuestro camino. Volvámonos a Jehová, ese Dios que es amplio en perdonar, aleluya. Isaías dice también, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, pero deje el hombre inicuo sus pensamientos y el impío sus caminos y vuelvas a Jehová. Ese Dios que es amplio, ese Dios que es amplio, ese Dios que es amplio para perdonar. Bendita sea la misericordia de Jehová. Ese Dios que no nos cansamos de predicarte, ese Dios que no nos cansamos de gritarte voz en cuello, que a pesar de las acciones nuestras, a pesar de nuestra desobediencia, Él nos sigue esperando con esos brazos abiertos, aleluya. ¿Sabes? Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él pudo haber dicho, no voy a mandar mensajero a esa ciudad, no voy a mandar una palabra de esperanza a esa ciudad. Lo estoy afligiendo no porque lo quiero ver fracasar. Lo estoy afligiendo no porque los quiero ver en esos lamentos. Lamento es cuando algo ha pasado y comenzamos a decir nosotros, ¿por qué lo pude haber evitado? Pero hoy ya es demasiado tarde. Eso es un lamento y eso era lo que pasaba. Ellos pudieron evitar esa desgracia, ellos pudieron evitar esa tragedia, pero cuando vinieron a reaccionar era demasiado tarde, aleluya. ¿Sabes? Pero Dios, ese Dios de misericordia, dice la Biblia que se siente en las alturas. Él comienza a mirar desde los cielos a la tierra. Él comienza a escuchar el clamor de aquel hombre que está angustiado, desesperado. Aquel Dios que conoce y escucha la voz de aquella persona que reconoce y comienza a hacer las cosas que yo estoy viviendo. No tiene culpa el Dios de los cielos, no tiene culpa la religión, no tiene culpa el gobierno, no tiene culpa ninguna empresa privada o pública. Bendito sea Dios, sino que dice la palabra, el que encubre su pecado, este no caminará, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Lamentaciones, dice la palabra, esa ciudad Jerusalén fue restaurada, pero Dios por medio de Jeremías les dijo, levantad vuestras manos al cielo, levantad vuestras manos arriba, pedir misericordia arriba, exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, alabar ese nombre que es sobre todo nombre, porque esta gente se le había olvidado y alababan las cosas que tenían. Por eso dice el evangelista Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios te lo va a enviar, lo demás Dios te lo va a añadir. Pero lastimosamente nosotros siempre pensamos en las cosas que perecen, aleluya. ¿Sabes? Y esto es natural en nosotros los seres humanos, enfocarnos en todas las cosas que perecen. Lo eterno lo buscamos de último, hay un espacio, y si no lo hay,
que día con día toca la puerta de tu corazón, mas no sabe que día con día Dios te está diciendo, cuando vengan los lamentos, no voy a estar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos atrevemos a cuestionar a Dios, y no estoy defendiendo a Dios, Él no necesita que lo defienda, pero a veces nos atrevemos a decir ¿por qué? Si predica un Dios que tiene misericordia, ¿por qué? Si predica un Dios que tiene amor, ¿por qué? Y así me pasaba a mí diciendo ¿por qué? Hablan del Dios que perdona y mira cómo estoy, pero Dios me decía, es tu propia puerta, es tu propio camino. Es una puerta que tú has abierto, es un camino el que decidiste andar. Ahora soporta, levántate, toma fuerza y retorna, busca mi presencia. Yo te voy a ayudar, busca mi presencia, yo te voy a busca mi presencia, yo te voy a poner en alto. Aleluya. ¿Sabes? Y así fue como hemos salido de esos momentos de saber que vamos. Pero no era porque nosotros fuéramos merecedores. No era porque nosotros logramos convencer a Dios, sino por la misericordia de Jehová. Y en esta bendecida tarde, engrandezca ese nombre que es sobre todo nombre. Por ese privilegio grande que lo conoce, seguir predicando la palabra. Pero no me quiero separar de este nombre. Bendito sea Dios de los cielos. El texto base, ahí lo vas a encontrar en Lamentaciones capítulo 3, verso 31 al 33. Y el tema del cual hemos administrado es el hombre afligido por Dios. Dios aflige, pero nunca va a desechar. Dios aflige, pero nunca nos va a abandonar. Lo hace con un propósito. No es de su propia voluntad hacerlo solo por hacernos daño. Él lo hace con un proyecto. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, cuando nuestros hijos han hecho algo malo, y ellos saben que van a ser castigados, y ellos saben que van a confrontar a su padre, hay una aflicción en ellos, pero tú los confrontas no para destruirlos, tú los confrontas no para abandonarlos, tú los confrontas no para expulsarlos, los confrontas para levantarlos, los confrontas, los afliges porque quieres que se restauren en esos malos caminos, en esas malas decisiones, en esos malos pensamientos. Por eso lo mismo hace Dios con nosotros, nos permite pasar tiempos de aflicción, porque Él nos quiere levantar, Él nos quiere restaurar. Aleluya. ¿Sabes? Porque ese tiempo que te mencionaba anteriormente, donde el hombre se ha quebrantado, ese es otro tiempo, pero ahora estamos pasando aflicción. Es para que nos volvamos a Jehová. Y en esta bendecida tarde, esta era la palabra, el breve mensaje que quería compartir con usted. Pero no me voy a separar sin antes hacer un llamado. No me voy a apartar de este lugar sin antes hacerte una invitación. Amigo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. Se están viviendo esos lamentos, se están viviendo esos fracasos, se están viviendo esas tragedias, esas tristezas. Ven a Jesús, Él te quiere restaurar. Si ya pasaste esos tiempos de aflicción, levántate nuevamente. Hay un Dios que te ama. Y en esta bendecida tarde voy a hacerte esa invitación, porque la Biblia a mí me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, es grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, y un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Se ha hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo.